¿Cuál es la leyenda urbana más espeluznante? Dobles. Mi abuelo me contó una vez que cuando estaba en el ejército, era francotirador, y a menudo le encargaban ir a lugares muy remotos y simplemente esperar. Una vez lo dejaron allí para hacer un reconocimiento, y dijo que se encontró con un grupo de personas, todas civiles, subiendo por un camino a aproximadamente media milla de él y alejándose de su posición. Los mantuvo a la vista, pero luego dijo que vio a un tipo con uniforme militar entre ellos. Pero era un uniforme del ejército de Estados Unidos. Rompió el silencio de radio para decirles que podría haber encontrado un prisionero de guerra o desaparecido entre civiles locales, pero cuando miró a través del visor, era él. Su cara, su uniforme, todo. Dijo que estuvo mirando a este tipo durante unos 30 segundos antes de que doblaran una curva en el camino. Aproximadamente un día después, se acercaron a él y le dijeron que no habían encontrado ningún prisionero de guerra o desaparecido con el grupo. Pero varios de los miembros del grupo habían mencionado que un estadounidense había estado con ellos un tiempo, que les había proporcionado primeros auxilios y vigilancia mientras dormían. Se dirigían a una base aérea cercana para solicitar asilo, que finalmente se les concedió. Cuando se les pidió que lo describieran, todos describieron a un hombre que era esencialmente mi abuelo, aunque nunca se le permitió conocer a ninguna de estas personas. Cuando era niño, mi madre tuvo que ir a una ferretería. Era verano y estaba aburrido, así que fui. Era una Ace Hardware en Potsdam, Nueva York. La tienda estaba en una isla en el medio del pueblo. Me senté en el coche y estaba aburrido. Había un pequeño parque con algunos juegos infantiles. Fui al parque y la hierba estaba larga y pesada de rocío. Fui al Tío Vivo, y había un sendero en el rocío que comenzaba donde yo comencé y llegaba hasta el Tío Vivo. No le di importancia. Di unas cuantas vueltas y me bajé para ir a los columpios. De camino a los columpios había un sendero en el rocío. No me pareció extraño. Me lancé del columpio lo más alto que pude para ver qué lejos podía saltar. Cuando aterricé, estaba al principio de un sendero en el rocío. Quería ir a una gran roca, y el sendero conducía a la roca. Fui a la roca y había una huella mojada en la piedra. Puse mi pie allí y miré la huella. Coincidía exactamente con mi zapatilla, incluyendo los patrones de desgaste. Llevaba unas zapatillas llamadas Kangaroo que tenían bolsillos y un patrón de suela ondulado. Eran zapatillas raras. Ahora estaba acojonado y quería romper lo que estaba pasando. Pensé, voy al borde de la isla y camino sobre las rocas. Subí a la roca y salté. Aterricé en otro sendero en la hierba rociada. Fui directamente al borde de la isla y salté sobre las rocas mojadas. Mientras caminaba llegué a un parche de arena. A mitad de camino a través del parche de arena vi huellas en la arena. La arena hizo mejores huellas de mi zapatilla. Podía ver las marcas de desgaste que coincidían con mis zapatillas en las huellas. Ya estaba harto. Quería romper el patrón y volver al coche. El borde de la isla estaba a aproximadamente 1,5 metros de altura y decidí atravesar un espeso grupo de arbustos porque nadie haría eso nunca. Me arañé mientras subía a la isla. Estaba parado en un sendero rociado que conducía al aparcamiento. Ya era suficiente. Simplemente volví al coche por el sendero rociado. Te diré lo que fue realmente extraño. Nunca lo conté durante 20 años. Lo pensé, pero nunca dije una palabra. No puedo explicarlo. Es algo que simplemente sucedió. Así que cuando era joven e iba al campamento de verano, siempre contábamos la historia de Jack el ladrón de caballos.
Supuestamente algo local donde un ladrón de caballos / diagonal asesino fue perseguido y asesinado en los terrenos del campamento y todavía ronda los terrenos, ese tipo de cosas. De niño me daba mucho miedo. De adulto, habiendo trabajado en el campamento durante algunos años, todavía me daba esa pequeña sensación de escalofríos al contar la historia alrededor de una fogata. De niños, después de que se contara la historia, íbamos a nadar a medianoche y los niños se esforzaban mucho para ver si podían ver los ojos amarillentos brillantes de Jack en el bosque y cada año teníamos algunos niños que juraban que lo habían visto o escuchado. Por supuesto, eso normalmente éramos nosotros cantando o silbando una melodía en el bosque para asustarlos, pero era divertido. Ayuda a que siga siendo espeluznante que los otros adultos con los que había ido al campamento de niños también lo crean, así que nos asustamos mutuamente. Definitivamente cambiapieles. Iba por el bosque en Missouri, cerca de mi casa, algo que hacía a menudo. De repente, todo se quedó completamente silencioso. Quiero decir, ni pájaros, ni ardillas, ni siquiera insectos, lo que me habían dicho que significaba peligro. Me apoyé en un árbol y bajé el cuerpo para buscar una posible amenaza cuando vi a un tipo caminando por el bosque. Era extraño ver a alguien caminando por el bosque, además iba demasiado bien vestido para caminar por el bosque y desprendía una sensación extraña. Mi instinto me dijo que me escondiera y me fuera. Tan pronto como desapareció de mi vista, me dirigí a casa, por suerte en una dirección diferente a la suya. Cuando llegué a casa, mis padres nos llevaron a McDonald's y yo intenté contarles lo que pasó. Allí vi al tipo con su familia comiendo, pero parecía diferente, más suave. Se lo conté a mis padres, pero me ignoraron. Cuando se lo conté a mi abuela, desde la cabina donde estaba, se puso nerviosa y me habló de cambiapieles y de gente sombra. De cómo por la noche hay que mantener las cortinas cerradas y nunca responder a las voces del exterior, especialmente a las que te resultan familiares. Después de eso, empezó a enseñarme muchas pequeñas lecciones que mis padres me decían que eran tonterías de viejas leyendas. El fantasma autoestopista. Crecí cerca de un puente viejo donde una joven pareja murió en un accidente de coche en la década de 1940 después de un baile. Mi madre me contó la leyenda un día lluvioso a principios de la década de 1980 mientras conducíamos hacia el puente y entonces se detuvo en el puente. Estaba aterrado. Desde entonces he conocido a 2 personas que afirman haber recogido al fantasma de la chica e intentar llevarla a casa solo para que desapareciera. Uno de los buenos samaritanos es un ministro AME, así que realmente no creo que mienta. Donde crecí, en un subcondado del norte de San Luis, Missouri, tenemos una leyenda urbana conocida como Bubblehead Road. La historia siempre se cuenta de forma diferente de persona a persona, pero casi todo el mundo en San Luis la ha oído. Una calle aislada en el norte del condado de San Luis, sin incorporar, cuyo nombre oficial es Carrico Road. La leyenda urbana dice que hace años, la gente se asentó cerca del final de la carretera. A través de años de endogamia, los descendientes de los colonos originales desarrollaron hidrocefalia, o agua en el cerebro, lo que provocó que sus cabezas fueran de tamaño excesivo, de ahí el término bubblehead. Esta es una leyenda urbana relativamente famosa en Ñoco St. Louis, con muchos residentes convencidos de que hay algo de verdad detrás de ella. De hecho, cuando conduces hasta el final de la carretera y hay varios carteles de prohibido el paso. Quiero decir, muchos carteles. He oído hablar de mucha gente que ha sido perseguida por la noche por figuras invisibles en el bosque. Es un rito de paso, básicamente, en algún momento de tu vida, conducir hasta allí por la noche con tus amigos. Puedo recordar varias leyendas urbanas locales que nos contábamos con algún grano de verdad.
La más aterradora para mí, cuando tenía alrededor de 7 a 8 años, era el hombre gato. Vivía en un pequeño suburbio, Noruega, con tierras de cultivo alrededor y bosque más allá de los campos. La leyenda dice que en el bosque justo al otro lado del campo más cercano, el hombre gato vivía solo en una cabaña que él mismo había construido. Sabrías si te acercas a su cabaña, porque había colocado gatos muertos en estacas alrededor del perímetro de su vivienda. Supuestamente se escabullía en nuestros vecindarios por la noche, entre las 2 y las 3 de la mañana, cazando gatos que despellejaba, comía su carne y vendía sus pieles. Si te encontrabas con él, te congelarías instantáneamente y te volverías loco, porque después de comerse a todos esos gatos, ya no tenía ojos humanos, sino ojos de gato. No hace falta decir que tuvimos varias misiones abortadas para localizar su cabaña en el bosque. Pero cuando llegamos al borde del campo nos habíamos asustado mucho con las historias y corrimos de regreso a la seguridad del orden suburbano. Hombre, extraño la magia, el terror y el asombro de ser niño. Ah, sí, el grano de verdad es que de hecho existió un hombre gato. Era un tipo local con una licencia de cazador que se especializaba en disparar gatos salvajes. Así que mucho para la imaginación de la infancia, ¿eh? Actualmente vivo en el sur de Nueva Jersey y muy cerca de los Pine Barrens, así que la más obvia es el diablo de Jersey, mucho amor por ese tipo por aquí. El pueblo donde crecí tenía su buena dosis de historias de fantasmas, ya que es bastante antiguo, para los Estados Unidos al menos. Una historia, que resultó ser cierta, involucraba a un francés que llegó a mi pueblo en el siglo XIX para trabajar como peón de granja para un granjero local. Viviendo con el granjero local estaba su esposa y una joven esclava llamada Phoebe. De todos modos, el peón francés tenía un plan para robar el lugar y marcharse en mitad de la noche. Solo para volver a la ciudad de Nueva York a caballo y luego tomar un barco de regreso a Francia para poder estar con la mujer que amaba. En resumen, fue atrapado y en un ataque de furia asesinó a todos, al granjero, a la esclava y a la esposa del granjero con un hacha. Fue capturado, ejecutado en nuestra plaza local y su piel fue convertida en una cartera como una especie de recuerdo para la gente que asistía a la ejecución. Durante años, se decía que el edificio donde ocurrieron los asesinatos estaba embrujado por el fantasma de Phoebe, aunque no recuerdo las historias exactas sobre ella. Sin embargo, además de eso, la máscara mortuoria del asesino se exhibió en la granja, convertida en pub/restaurante durante años, y recuerdo haberla visto. Lamentablemente, el edificio fue derribado, pero la leyenda sigue viva, dicen. Además, había un pequeño centro comercial cerca de mi llamado centro comercial del asesinato por todos los lugareños porque aparentemente había un asesino en serie que merodeaba por allí y mató a algunas personas. Al final, eso también resultó ser cierto. De niño, teníamos la leyenda del puente Cressey. Se decía que en los años 70, los hijos pequeños de una mujer se ahogaron en una pequeña sección del río donde a los trabajadores migrantes les gustaba nadar y bañarse. También tenía un bebé. La gente dice que en ese entonces la policía se negó a ayudarla a encontrar los cuerpos de sus hijos, así que ella tomó un pequeño bote y salió al río buscando los cuerpos de sus hijos. Nunca regresó y algunas personas dicen que a veces, si te paras en el puente a altas horas de la noche, puedes ver un pequeño bote con una luz flotando en la distancia y escuchar el llanto de un bebé. Otros dicen que ella camina por las orillas buscando a sus hijos y que si estás en el puente puedes escucharla preguntar ¿dónde están mis bebés? Mientras que también hay quienes afirman que puedes escuchar sus lamentos fúnebres saliendo del agua. He experimentado más cosas inexplicables en mi vida de las que me gustaría admitir y que nadie, o al menos la mayoría de la gente racional, creería de todos modos, así que me las guardo para mí. 2 personas han muerto en la casa donde vivo y hemos experimentado bastante actividad aquí.
Cuando mi madre murió, sucedían cosas constantemente que no podía explicar. 2 meses después de perder a mi madre, mi tía, con la que era más cercana, falleció y todo se intensificó a partir de ahí. Pero nunca se lo cuento a nadie porque no creo que me crean y no me asusta. Mi sobrina y mi hermano, que viven en la casa de mi madre, tienen tantas historias en este punto. Ya no les molesta verla o escucharla. Y solo ha pasado un año. Pero, ella siempre decía en broma que iba a volver a perseguirnos.